Imagina despertar una mañana y descubrir que todo lo que creías saber sobre el dinero acaba de cambiar. Las reglas del juego se reescribieron mientras dormías, y de repente, el metal que guardabas bajo tu colchón ya no vale nada. Suena como una pesadilla, ¿verdad? Pues esto no es ficción. Esto pasó de verdad. Y lo que sucedió después cambió el curso de la historia para millones de personas. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de descubrir te va a dejar sin palabras. Era el año 1933. Estados Unidos atravesaba la Gran Depresión, la peor crisis económica que el mundo moderno había visto. Bancos quebraban cada semana, familias perdían sus casas, y el desempleo alcanzaba niveles nunca antes vistos. Pero entonces el presidente Franklin D. Roosevelt hizo algo que nadie esperaba. Firmó una orden ejecutiva que literalmente obligó a todos los ciudadanos estadounidenses a entregar su oro al gobierno. Sí, escuchaste bien. El gobierno confiscó el oro de su propia gente, y si te negabas, podías enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de $10,000, una fortuna en esa época. Pero antes de que sigas pensando que esto es solo una lección de historia aburrida, déjame decirte algo. Si te interesa entender cómo los metales han moldeado el poder, la riqueza y el destino de naciones enteras, este es tu canal. Aquí en Financials of Metals exploramos las historias ocultas detrás del oro, la plata, el cobre y todos esos metales que han sido mucho más que simples materias primas. Así que si aún no estás suscrito, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Ahora, volvamos a 1933. ¿Por qué Roosevelt hizo esto? ¿Por qué el gobierno necesitaba confiscar el oro de millones de personas? La respuesta está en algo llamado el patrón oro. Durante décadas, el dólar estadounidense estaba respaldado directamente por oro. Cada billete que tenías en tu bolsillo era, en teoría, un certificado que podías intercambiar por una cantidad específica de oro físico. Esto limitaba cuánto dinero podía imprimir el gobierno, porque solo podían emitir tanto papel como oro tuvieran en sus bóvedas. Pero cuando llegó la Gran Depresión, el gobierno se dio cuenta de que necesitaba imprimir más dinero para estimular la economía, para crear empleos, para salvar al país del colapso total. Y el oro se convirtió en un obstáculo. Así que Roosevelt tomó una decisión radical. Ordenó que todos los ciudadanos entregaran sus monedas de oro, lingotes y certificados de oro al gobierno a cambio de $20.67 por onza. Y aquí viene la parte que va a hacer que tu cabeza explote. Apenas unos meses después de que el gobierno confiscó todo ese oro, ¿sabes qué hicieron? Aumentaron el precio oficial del oro a $35 por onza. De un solo golpe, el gobierno se enriqueció enormemente a costa de su propia gente. Fue una de las mayores transferencias de riqueza de ciudadanos privados al gobierno en la historia de Estados Unidos. Pero espera, porque la historia se pone aún más interesante. Mientras esto sucedía en Estados Unidos, otros países estaban observando muy de cerca, y algunos de ellos decidieron tomar medidas similares. Porque resulta que el oro no es solo un metal brillante que se ve bonito en joyería. El oro ha sido, durante milenios, el activo definitivo de reserva de valor. Los imperios se construyeron sobre él, en las guerras se financiaron con él, y las economías colapsaron cuando se agotó. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Sabías que el oro ni siquiera es el metal más valioso en la historia? Hubo un tiempo en que el aluminio, sí, ese metal que ahora usamos para latas de refresco, era más valioso que el oro. En el siglo XIX, antes de que se descubriera un método eficiente para extraerlo, el aluminio era tan raro y codiciado que Napoleón III de Francia servía sus banquetes más importantes en platos de aluminio, mientras que los invitados comunes comían en vajilla de oro. Eso es porque el valor de un metal no solo depende de su belleza o rareza, sino de qué tan difícil es obtenerlo y qué tan útil es para la sociedad en ese momento. Y esto nos lleva a un punto crucial que quiero que entiendas. Los metales no son solo commodities, son herramientas de poder, son instrumentos de control económico, son la base sobre la cual se construyen y se destruyen fortunas. Por eso es tan importante que sigas este canal, porque aquí no solo hablamos de precios y gráficos, hablamos de las historias humanas detrás de estos metales, de las decisiones que cambiaron el mundo, de los secretos que los gobiernos y las corporaciones no quieren que sepas. Volvamos a la orden ejecutiva de Roosevelt. Después de la confiscación, Estados Unidos pudo finalmente abandonar el patrón oro de manera efectiva. Esto le dio al gobierno federal un control sin precedentes sobre la oferta monetaria. Podían imprimir dinero, podían estimular la economía, podían sacar al país de la depresión, y funcionó, al menos a corto plazo. Pero también estableció un precedente peligroso. Demostró que en tiempos de crisis, el gobierno puede cambiar las reglas del juego cuando quiera. Puede tomar tu propiedad privada, puede devaluar tus ahorros, puede reescribir el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos. Y aquí viene algo que muy pocos saben. Esa orden ejecutiva, la Orden Ejecutiva 6102,
técnicamente permaneció en efecto hasta 1974. Sí, durante más de 40 años, los ciudadanos estadounidenses no podían legalmente poseer oro en forma de lingotes o monedas, excepto para propósitos numismáticos o industriales. No fue hasta que el presidente Gerald Ford firmó una ley que se levantó esta prohibición. Durante 4 décadas el gobierno básicamente le dijo a su gente: ustedes no pueden poseer este activo, porque nosotros decidimos que es demasiado peligroso para ustedes. Pero la historia no termina ahí, porque mientras Estados Unidos estaba jugando con el oro de su gente, otros países estaban acumulando oro como locos. La Unión Soviética, por ejemplo, usaba su oro para financiar operaciones de espionaje y propaganda alrededor del mundo. China comenzó a acumular reservas masivas de oro que hoy en día son una de las mayores del planeta. Y Europa aprendió su propia lección dolorosa sobre qué pasa cuando confías demasiado en el papel y muy poco en el metal real. Ahora quiero que te detengas por un segundo y pienses en esto. ¿Qué pasaría si algo así sucediera hoy? ¿Qué pasaría si el gobierno decidiera que las criptomonedas son demasiado peligrosas y ordenara su confiscación? ¿O qué tal si decidieran que tener más de cierta cantidad de plata en tu casa es ilegal? Suena descabellado, ¿verdad? Pero es exactamente lo que pensaban las personas en 1933, antes de que sucediera. Y esto me lleva a algo que quiero que hagas ahora mismo. Déjame un comentario abajo diciéndome qué metal crees que es el más importante para el futuro de la humanidad. ¿Es el oro por su valor histórico? ¿Es la plata por sus propiedades industriales? ¿Es el litio por su papel en las baterías y la revolución de los vehículos eléctricos? ¿O es algo completamente diferente? Me encantaría saber qué piensas, así que escríbelo en los comentarios ahora. La verdad es que cada metal tiene su momento. El hierro construyó imperios en la antigüedad. El cobre electrificó el mundo moderno. El oro sostuvo sistemas financieros durante siglos. La plata fue fundamental para la fotografía y ahora es crucial para paneles solares. El platino revolucionó la industria automotriz, y el litio está definiendo el futuro de la energía. Cada uno de estos metales ha tenido su momento de gloria, su momento en que cambió todo. Pero regresemos a la historia de 1933, porque hay algo más que necesitas saber. Después de que Estados Unidos confiscó el oro y aumentó su precio, algo fascinante sucedió. El oro comenzó a fluir hacia Estados Unidos desde todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno estadounidense estaba dispuesto a pagar $35 por onza, cuando otros países todavía lo valoraban a precios más bajos. Esto fortaleció las reservas de oro de Estados Unidos y estableció al país como el centro financiero del mundo. De hecho, esta decisión pavimentó el camino para los acuerdos de Bretton Woods en 1944, que establecieron al dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial, respaldada por oro. Piénsalo, una decisión controvertida y dolorosa. En 1933 llevó directamente a la dominación económica estadounidense, que duró décadas. El oro confiscado de ciudadanos comunes se convirtió en la base del poder financiero global de Estados Unidos. Es una historia de ironía, estrategia y consecuencias no intencionadas, y es exactamente el tipo de historia que nos encanta explorar aquí en Financials of Metals. Ahora, si esta historia te ha abierto los ojos, si has aprendido algo nuevo, si te has dado cuenta de que los metales son mucho más que simples materias primas, hazme un favor. Comparte este video con alguien que crees que necesita escuchar esto. Compártelo con ese amigo que siempre está hablando de inversiones. Compártelo con ese familiar que está interesado en historia. Compártelo con cualquiera que necesite entender que el dinero, el poder y los metales están más entrelazados de lo que jamás imaginaron. Y aquí viene el final de nuestra historia, pero también el comienzo de algo más grande. En 1971, el presidente Richard Nixon finalmente cortó el último vínculo entre el dólar y el oro. Esto se conoce como el Nixon Shock. Desde ese momento, el dólar ya no estaba respaldado por nada tangible. Era simplemente papel respaldado por la fe y el crédito del gobierno de Estados Unidos. Y eso nos lleva a donde estamos hoy, en un mundo donde el dinero es digital, las criptomonedas están emergiendo y los gobiernos tienen un control sin precedentes sobre la oferta monetaria. Pero el oro sigue ahí, la plata sigue ahí. Los metales físicos siguen siendo activos tangibles que no pueden ser creados de la nada con una impresora. Y esa es exactamente la razón por la que todavía importan, por la que todavía son relevantes, por la que los bancos centrales de todo el mundo siguen acumulándolos en cantidades masivas. Porque cuando todo lo demás falla, cuando las monedas colapsan, cuando los sistemas financieros se desmoronan, los metales permanecen. Siempre lo han hecho, siempre lo harán. Entonces, ¿qué puedes aprender de todo esto? Primero, que las reglas pueden cambiar en cualquier momento. Lo que es legal hoy puede ser ilegal mañana. Lo que vale 100 hoy puede valer 1000 o 0 mañana. Segundo, que los metales han sido y siempre serán fundamentales para la economía humana, no solo como dinero, sino como materiales que construyen nuestra civilización. Y tercero, que entender la historia de los metales no es solo entretenimiento,
Es educación financiera esencial para cualquiera que quiera navegar el mundo complejo en el que vivimos. Si llegaste hasta aquí, déjame darte las gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora quiero que hagas 3 cosas. Primero, dale like a este video si aprendiste algo nuevo. Segundo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho porque tenemos muchas más historias increíbles como esta esperándote. Y tercero, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro. Porque, te lo prometo, cada video que hacemos aquí en Financials of Metals está diseñado para expandir tu mente, para enseñarte algo valioso, para mostrarte el mundo de los metales de una manera que nunca antes lo habías visto. Y recuerda, la próxima vez que veas una moneda, un cable de cobre o un panel solar, piensa en la historia detrás de ese metal. Piensa en las personas que lo extrajeron, en las decisiones políticas que determinaron su valor, en las industrias que dependen de él. Porque los metales no son solo cosas, son la columna vertebral silenciosa de nuestra civilización moderna. Y aquí, en Financials of Metals, estamos comprometidos a contarte todas esas historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén la curiosidad viva y nunca dejes de aprender.